La astrología es una de las creencias y pseudociencias más extendidas en el mundo. Ha sobrevivido a miles de años y hoy vamos a comenzar una serie de 4 videos en donde hablaremos de este tema. La serie Desmontando la astrología como pseudociencia. Hoy la comenzamos aquí en Café Conciencia. Partamos por el principio. ¿Qué es la astrología? Hoy en día se entiende como la creencia de que la posición de los astros al momento de que cada uno de nosotros naciéramos influye en nuestro destino o en la personalidad que tenemos. Si bien hoy en día hay distintas ramas de la astrología, básicamente se dividen en esas dos. Una rama que cree que se puede predecir el destino de nosotros a través de mirar las estrellas y otra rama que simplemente habla de conocernos, de poder saber quiénes somos mejor a través de las estrellas. Una rama un poco más psicológica de la astrología. Estas posiciones de los astros se miran siempre desde la Tierra, es decir, es una filosofía un poco geocéntrica porque en el fondo lo que queremos es saber qué es lo que nosotros sentimos o qué nos pasa a nosotros mirado siempre desde la Tierra. Es decir, se trabaja como si la Tierra fuera el centro del universo. Dada esa breve descripción, la astrología no tiene ninguna evidencia científica. Y por supuesto en este canal decimos que en realidad no queremos combatir creencias que se creen porque uno sabe que es una creencia. Aunque yo pienso que todos tenemos que tener creencias que estén argumentadas de alguna manera, yo no quiero destruir o atacar a gente que crea en la astrología porque simplemente le parezca divertido o le haga algún sentido, pero lo que no quiero que se piense es que la astrología tiene algún tipo de evidencia científica. Se piensa que la astrología nació hace unos 2000 años antes de Cristo, en las primeras civilizaciones o en grandes y famosas civilizaciones como la babilónica o los egipcios, aunque por supuesto hay referencias también en India, en China, aunque son tipos de astrología levemente diferentes, pero la verdad es que bastante parecidas. Lo que se hace es mapear el cielo de alguna manera con diferentes constelaciones. Se mapea el círculo del cielo y se divide en 12 pedazos por donde el sol se supone que pasa al momento de que nosotros naciéramos. La razón de que se practicara en tantos lugares distintos o lejanos el uno del otro es porque quizás para nosotros el cielo no es demasiado importante en nuestra vida diaria o en nuestra actualidad porque estamos pegados en el teléfono mirando reels o porque podemos hacer un montón de otras cosas dentro de nuestra casa a través de las pantallas. Pero en la antigüedad, lo que los seres humanos más ansiaban mirar y lo que más conocían era justamente el cielo. El cielo era una fuente de fascinación continua y todos los seres humanos comenzaron a darse cuenta que podían encontrar patrones en el cielo, patrones en el movimiento de las estrellas, del sol, de la luna, y a través de eso fueron construyendo sus vidas, distintos calendarios, rituales, distintos ritmos que se daban justamente por la dinámica del cielo. Por supuesto, la gente de la antigüedad tenía mucho más conocimiento del cielo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos idea muchas veces por dónde sale el sol ni qué punto cardinal es. La verdad que no afecta demasiado. Pero los antiguos sí tenían mucho conocimiento de cómo se movían las estrellas y de qué momento iba a suceder tal o cual cosa. Recordemos además que en esta época, 2000 a.C. aproximadamente y antes de eso también, la ciencia no estaba separada de la espiritualidad o de la religión como sí lo está hoy en día. Hoy en día, de hecho, la discusión es justamente, ¿puede mezclarse la ciencia con la religión? Bueno, en la antigüedad eso ni siquiera se preguntaba. Estaba todo completamente mezclado con la cosmología y la espiritualidad se mezclaba siempre con el conocimiento del mundo natural. Por lo tanto, cuando la astrología nació, por ejemplo en Babilonia, los babilónicos entendían el significado religioso que tenían las estrellas o los astros en el pueblo, en el estado, en el gobierno, básicamente. Lo veían más como una predicción del destino, pero de la comunidad, no una cosa individual como lo vemos hoy en día. Y por supuesto habían personas especializadas para hacer esa tarea, una especie de sacerdotes astrológicos
que podían decirle al rey o al emperador o al mandatario de ese momento qué es lo que iba a pasar con su pueblo y cómo él podía tomar distintas decisiones. Muchos famosos científicos e intelectuales de la antigüedad usaron y creyeron en la astrología, porque la astrología era parte de la ciencia de ese momento. No se veía como una creencia simplemente o como una pseudociencia como la entendemos hoy en día. Uno de los casos más famosos es el de Ptolomeo, quien de hecho propuso la idea de que el horóscopo o de que básicamente la astrología podía no solamente usarse para interpretar los designios de una comunidad, sino que de un individuo. Básicamente lo que hacemos ahora, que la astrología se puede usar para predecir el comportamiento o el destino o la personalidad de una sola persona y que podíamos usarlo cada uno de nosotros. Esta creencia se extendió e hizo más accesible el horóscopo a todas las personas. Gobernantes tenían sus propias personas para poder interpretar sus horóscopos y esto duró miles de años, incluso reyes en la Edad Media, los gobernantes, las princesas, todos tenían su propio interpretador de horóscopos. ¿Qué? ¿Te gustan las princesas? Son lindas las princesas. Eran muy populares entre los gobernantes, quienes tenían a sus propias personas que interpretaban sus horóscopos y les ayudaban a tomar decisiones. Sin embargo, durante la Revolución Científica, la astrología comenzó a perder su puesto de ciencia. Todo esto gracias a los descubrimientos que se empezaron a hacer, por ejemplo, el heliocentrismo, el hecho de pensar que la Tierra ya no era el centro del universo, sino que luego se comenzó a pensar que el Sol era el centro del universo, luego nos dimos cuenta que el Sol no era el centro del universo y que había muchas otras cosas más fuera del sistema solar. Luego vino Newton y ayudó con todas las leyes de la gravitación universal y eso nos dio pie para entender leyes matemáticas que rigen el universo y entonces la astrología fue desplazándose de las academias, las universidades y de aquel puesto o posición de una ciencia. Comenzó simplemente a transformarse en una creencia. Como habrán notado, esto no hizo desaparecer la astrología. De hecho, en los años 30, un famoso astrólogo comenzó a escribir horóscopos en el periódico y esto popularizó mucho más la astrología y los horóscopos personales y de hecho luego se empezó a copiar esta idea en diferentes periódicos de todo el mundo, pasó a los medios digitales y a lo que hoy conocemos como los horóscopos en los matinales y todo este tipo de cosas. Es increíble pensar que aún siglos después de que esta creencia comenzó, de que se desplazara del puesto de ciencia y de todo lo que ha pasado históricamente, hoy en día aún hay gran parte de la población que cree en la astrología. Se calcula al menos que, por ejemplo, en la población estadounidense, casi un 30% de las personas cree o al menos usa la astrología, revisa su horóscopo frecuentemente y lo usa para tomar decisiones, para entender mejor sus personalidades o simplemente para divertirse. Como decía, es súper interesante pensar que aún después de siglos se siga usando la astrología tan popularmente. Y lo entiendo un poco, la verdad que la astrología, los símbolos y todo este misticismo que hay detrás de esto es súper atractivo. A mí misma me parece súper atractivo. Los horóscopos y la astrología sigue apareciendo en los matinales, sigue apareciendo en los videos de las redes sociales y yo diría que casi se siente que está más viva que nunca. Está muy popular dentro de la generación Z y los millennials. Sigue habiendo mucha audiencia para esto. ¿Qué podemos hacer con esta realidad? En mi opinión, para cualquiera que sea tu posición, ya sea que creas en la astrología o que no creas en la astrología, siempre voy a recomendar que por favor instemos la conversación. Por supuesto, yo soy una persona que está tratando de desmontar la astrología y que está tratando de hacer que no creas en la astrología, pero básicamente no perdamos la capacidad de conversar. Hay muchas preguntas que van a ir apareciendo y que te he dejado a lo largo del video y que voy a seguir dejando, pero te insto a que puedas preguntarte cosas, a que puedas plantear conversaciones con tus amigos que sí creen en la astrología, que puedas plantear conversaciones y preguntas amablemente, sin juzgar, sino tratando de entender la razón, el argumento de por qué
ellos creen en la astrología. Si crees en la astrología, entonces también te invito a hacerte preguntas, a ver si es que hay algún componente emocional detrás de eso, psicológico, a ver si podemos generar distintas conversaciones desde un ámbito más amable y profundo. Espero que dejes todas tus preguntas, comentarios, críticas en la sección de comentarios y nos vemos en un próximo video de Café Conciencia. ¡Hola, Gina! ¿O no? ¿O no? ¿Estoy segura de lo que estoy diciendo? No. No.